importante en dermatología. Últimamente ya no se le da la importancia necesaria porque creen que ya no hay lepra en Bolivia, ¿sí? Pero esta es una enfermedad, la más antigua creo, está hasta en la Biblia, mencionan a la lepra que tiene, que es vista más bien como un castigo de Dios, porque es una enfermedad crónica y porque generalmente estos pacientes tienen lesiones visibles. En una parte de la Biblia dice que a Lázaro se le caían partes de la piel, ¿sí? Entonces están hablando de que Lázaro sí tenía úlceras profundas causadas por la lepra. Es una enfermedad, yo creo que la más estigmatizada. Se la nombraba como un castigo de Dios, que si tienes eso, pues algo habrás hecho y es algo grave, ¿no? Fue, por otra parte, una de las enfermedades donde se pensó en hacer algo para que la gente no se vaya contagiando más, ¿sí? Uno que otro ya sospechaba que esto era contagioso, entonces fue la primera medida epidemiológica de separar a los enfermos de los sanos. Sabemos que la lepra lepromatosa es la que se contagia, la lepra tuberculoide no. Es causado por, entonces es una enfermedad infecto-contagiosa, causada por el bacilo de Hansen, el Mycobacterium leprae, ¿sí? Que es un bacilo ácido alcohol resistente que se parece muchísimo al bacilo de la tuberculosis. Es una patología que está todavía en muchos países, pero acá en Sudamérica, pues los que se llevan la flor son los de tu país, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en Sudamérica, Brasil tiene una población enorme de pacientes con lepra, sobre todo lepromatosa. El problema de la lepra es que causa incapacidad física. Sobre todo la lepra tuberculoide, que afecta piel y nervios periféricos, como no hace tanto daño, el paciente se queda más o menos tranquilo, pero van a haber alteraciones en los músculos, alteraciones tróficas y que llevan a la discapacidad, alteraciones en las manos, la mano del predicador, la mano que ya no puede hacer esto de la prehensión, que es la función principal de la mano, ¿sí? Entonces hay compromiso de los nervios radial, mediano, cubital y vamos a ir viendo posteriormente. Y en Bolivia tenemos en 8 departamentos. No hay en uno por la altura y por el frío. ¿Sí? Este es su texto. Su texto está hecho así en palabras simples, es bien didáctico, no es porque yo lo haya hecho, sino porque ese texto lo leen todos, no solo los de UNICEF, ¿sí? Aunque no sean mis alumnos. Y qué lindo, a mí me gusta que el conocimiento se difunda. Yo no digo, pues yo no trabajo en Univalle, ¿por qué un estudiante de Univalle va a leer eso? ¿No? Entonces el conocimiento se tiene que difundir. En Cochabamba, en el Chapare, es en la zona donde tenemos más lepra, y la Universidad San Simón ha hecho un estudio de unos
precauciones elementales son más frecuentes en Chapare, ¿sí? Y llegaron a la conclusión de que son los nódulos, seguido de las placas anestésicas, pero hay más nódulos. Y los habitantes de allá ya conocen la enfermedad, entonces ya ellos llegan con su diagnóstico, dicen yo tengo lepra. Es una enfermedad que afecta todos los órganos menos el sistema nervioso central, toditos. Entonces es una septicemia la que tenemos por el bacilo de Hansen. El Mycobacterium leprae se ve así con la tinción de Ziel-Nielsen. ¿Se acuerdan de esa paciente que les dije que venía con los nódulos en la nariz, la cara deformada, que empezó con un nódulo en la cabeza? Sí. A esa paciente, si le hacían la tinción de Ziel-Nielsen, salía así. Pero no hicieron esa tinción, por eso fue el problema de que se quedaron con el diagnóstico de xantogranuloma juvenil, porque sin estos, sí se parece mucho, inclusive clínicamente son muy parecidas las lesiones. ¿Cuáles son las vías de transmisión de la lepra? ¿Ocurre? Dime. ¿Por el esputo? ¿Sí? ¿Sí me dijiste? Entonces, vía respiratoria, ¿verdad? A través de las gotitas de flujo, a través de estar hablando o estornudando, pero ocurre que para contagiarse uno de lepra debe convivir bastante tiempo con el enfermo. Además, recuerden que debe ser bacilífero, ¿sí? Debe ser el que tiene lepra lepromatosa y que tiene gran cantidad de bacilos y el paciente inmunosuprimido. De hecho, tenemos el 95% de toda la población tiene un factor que le llaman factor N de Rotberg, que según esa teoría queda un 5% para contagiarse, que el 95% tenemos el factor de resistencia N de Rotberg, entonces no nos contagiamos de lepra. Queda un 5% de la población, pero ese 5% debe estar inmunosuprimido y además debe estar en contacto con el enfermo mucho tiempo. Así que no hay que tenerle miedo a la lepra. Y esto se ve en médicos, en estudiantes o enfermeras. Basta que sepan el diagnóstico del paciente, pues ya le huyen. Es más fácil de contagiarse, qué sé yo, de un impétigo que de lepra. ¿Listo? Entonces, no hay que discriminar a estos pacientes, hay que ayudarlos, hay que entenderlos, porque ellos sufren por tener esa enfermedad que, como les digo, que está hasta en la Biblia, como un castigo de Dios. Entonces, es la vía respiratoria. Se ha dicho, dime, ¿querías decirme algo tú? ¿Por gotículas o por aerosol? Por gotículas. ¿Por gotículas mismas? Sí, las gotitas de flujo. ¿Sí? Ok. Pero también se dice que se ha encontrado los bacilos en fluidos que podría darse por besos o por contacto de las lesiones de la piel, pero no está claro, así que seguimos pensando que la vía de transmisión es la respiratoria, ¿ya? Los factores predisponentes, entonces, para tener un contagio de lepra son, como les decía, aquí había estado el factor individual de resistencia de Rotberg, entonces que 95% de la población tenemos eso. Queda un 5%
Y estos pacientes deben tener malas condiciones de vida, deben estar hacinados, no comen bien, y tienen condiciones socioeconómicas bajas, la mayoría. ¿Cómo clasificamos la lepra? Hay muchas, sin embargo estas son las más importantes. La clasificación inmunológica nos dice que este es el punto cero, este es el borderline, bebé. De aquí, si el paciente es inmunosuprimido, va a ir hacia lepra lepromatosa. Si el paciente es inmunocompetente, va a ir hacia lepra tuberculoide. ¿Sí? La clasificación de Madrid dice que hay dos grandes polos: la lepra tuberculoide, y la lepra lepromatosa, y que al centro está todavía el paciente que no se ha decidido si va a ir para acá o para allá. Dependerá cómo esté el factor inmunológico. Según la OMS, es muy importante la cantidad de bacilos que tenga o la cantidad de lesiones que tenga el paciente. Esto está hecho más bien para clasificar a un paciente de lepra en la provincia o en el campo, donde no hay un dermatólogo, porque si hay un dermatólogo lo clasifica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la cantidad de bacilos, se dice paucibacilar, que tienen pocos bacilos. Si tiene pocos bacilos, estará yendo hacia lepra tuberculoide, ¿cierto? Multibacilar, que tiene muchos bacilos, significa que está yendo hacia el polo lepromatoso. E indeterminada, que sería esto, que todavía no está bien definido. ¿Listo? Entonces, en resumen, tenemos el paciente inicial aquí, de acuerdo a la inmunidad. Si está mal, lepra lepromatosa. Si está bien y se defiende el paciente, lepra tuberculoide. ¿Listo? Pero además, últimamente la OMS dice que se puede clasificar paucibacilar o multibacilar de acuerdo a los nódulos. Bueno, para saber que esos nódulos pues son de lepra, hay que estar adiestrados, ¿cierto? Pero dice la OMS, si tiene más de 6 lesiones, corresponde a multibacilar. Si tiene menos, es paucibacilar. Hasta ahí está claro. Doctor, Dime. de cualquier forma, la persona que tiene lepra o será tuberculoide o será lepromatosa. Sí. La dimorfa es un tiempo donde irá saber si para qué lado irá, Sí. de acuerdo con la resistencia del paciente, pero sí o sí será tuberculoide o será lepromatosa. Cierto, y eso ya no cambia. Está Una vez que se ha ido hacia tuberculoide, se queda como tuberculoide. Una vez que es lepromatoso, ya no va a volver a ser tuberculoide. Entonces son los polos fijos de la lepra. ¿Ok? Dime. ¿Y cuál de esas tres se usa más? ¿Cuál se usa más? La inmunológica. Si estás en el campo, le tienes que hacer caso a esto, ¿sí? Porque ahí estás haciendo la vaciloscopía y hay un personal entrenado entre auxiliares de enfermería para hacer vaciloscopía y para determinar, de acuerdo a la cantidad de bacilos, a cuántas cruces corresponde y decir es paucibacilar o es multibacilar. ¿Sí? Menos de 6 paucibacilar, más de 6 multibacilar. Sí. Se fosse aqui, por exemplo, aqui em Cochabamba, por ejemplo. Ah, no, a mí me gusta esta, ¿sí? La lepra lepromatosa
Fíjate que este es el centro. El paciente va a ir primero a borderline lepromatoso. Entonces, este paciente ya va a tener nódulos, ¿sí? Pero unos cuantos sí puede tener unas placas. Este otro ya tiene muchos nódulos porque está bien definido. Ya es lepromatoso. Ya corresponde a la enfermedad contagiante. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Ok, porque yo creo que de esto sí vamos a preguntar. Clasificación inmunológica. De nuevo, repetimos para que se les quede bien claro. Este es el centro. Buena inmunidad, tuberculosis. Mala inmunidad, o sea, paciente que no come bien, están en una habitación entre 5 o 6, toda la familia en la misma habitación, es más fácil que vaya hacia la forma lepromatosa. Esto está entre este y este. Este está definido, esto ya cuando llega aquí ya no cambia. ¿Sí? Un extremo tuberculoide, buena inmunidad. El otro extremo lepromatosa, la lepra que se contagia. Entonces, veamos las características de cada forma. La lepromatosa es una enfermedad sistémica, es decir, es infectante, es la forma de contagiar, es baciloscopía positiva, ¿sí? Mitsuda, que es la reacción inmunológica, que consiste en inyectar 0,1 cc en el antebrazo del antígeno, es decir, le estamos inyectando el Mycobacterium lepre atenuado, ¿sí? Mitsuda negativo, porque tiene inmunosupresión, no reacciona, no responde, es Mitsuda negativo. Es una evolución progresiva, es alérgico, este paciente no está bien, ¿cierto? Hay presencia de nódulos que hemos visto desde la primera clase. Yo quiero que entiendan que dermatología es más que acné y manchas, ¿sí? Son tantas enfermedades que si uno no pone atención, se nos pasa una lepra como si nada, y eso no debe ocurrir. Hay granuloma, cuando veamos histopatología, de células que son histiocitos. En cambio, en la lepra tuberculoide hay granulomas tuberculoides con células epiteloides, con células gigantes multinucleadas, a veces necrosis gaseosa, y hay reacción leprosa. Les dije también que esa paciente tenía reacción leprosa cuando les mostré en muslos unas lesiones eritematosas, ¿no? La reacción leprosa es cuando el paciente está empeorando y se generan muchos complejos antígeno-anticuerpos que van a ir a destruir los vasos, ¿sí? Entonces tenemos las nudosidades que a lo mejor están por acá. Ok, ¿esto está claro? Si esto se lo aprendieron, la lepra tuberculoide es al revés, así de simple. Solo aprendan uno y la otra es al revés y es facilito. Ok, entonces, en la clínica, nódulos, pero pueden haber placas infiltradas con alteraciones de la sensibilidad, ¿sí? Hipoestésicas o anestésicas, y además manchas eritematosas o manchas hipocrónicas que podría corresponder a un paciente que está con lepra indeterminada. Y así, con esas manchas claras, medio blancas, se pueden quedar
años los pacientes. El periodo de incubación es larguísimo, ¿sí? Puede ser años. Entonces, esta es una foto del libro, ¿sí? Fíjense los nódulos, ya no hay campo doble más que salgan nódulos, ¿sí? Este paciente lo vi, no, este paciente es del libro de Arenas. Fíjense los nódulos, ¿sí? Varían de tamaño, algunos se juntan con otros, hay alteraciones de la sensibilidad en esos nódulos. Y acá, fíjense que ya la nariz está deformada, que aquí están los nódulos, entonces a esto le llaman facies leonina, que dan la apariencia así de enojado, como un león, dice, facies leonina, que no se les olvide. Esta es la paciente que les conté, sí, que me llegó cuando yo estaba de vacaciones, pero estaba en Cochabamba, así que la vi y pues qué decepción verla entrar así. Dice, esta paciente tiene años con lepra, ¿cómo es posible que no se haya diagnosticado? ¿Sí? Entonces yo les decía que ella en parte cometía el error de llevar su biopsia en la mano y hacer que revisen su biopsia primero, así uno se pierde. Primero se revisa al paciente. Clínicamente uno debe formar su diagnóstico. Después recién revisen todos los papeles que quiere que vean su paciente. ¿Sí? Hay que ver nódulos de diferente tamaño, telangiectasias, nódulos que han deformado la nariz, que ya están inclusive en el ojo. Acá hay algunas placas. Alteraciones en las manos. Fíjense que acá hay edema importante. A futuro, las manos, los dedos se van haciendo como que más filos, más delicados en el extremo, porque hay resorción ósea, hay afectación ósea. Recuerden que afecta todos los sistemas menos el sistema nervioso central, ¿ya? Y aquí hay úlceras. En la biopsia, entonces esta es otra tinción, pero todo este puntilleo corresponde a bacilos, ¿sí? Estas son células grasa y dentro de las células grasa están ahí los bacilos. Entonces ahora vemos lo opuesto. La lepra que no es contagiosa, que aparece en un paciente que tiene inmunidad buena, ¿sí? Que no es sistémico, todo lo contrario al primero, no infectante, Mitsuda positivo. Este paciente tiene una reacción que se lee a los 21 días. Es la única reacción inmunológica que se lee a los 21 días, la de lepra. Las otras se leen en 24 a 48 horas, ¿ya? Y es positivo cuando hay una pápula eritematosa de 5 centímetros o más. Si no, no es positivo. Hay granuloma tuberculoide. El paciente tiene evolución regresiva y es hiperérgico, por eso da Mitsuda positivo. ¿No hay dudas? ¿No, verdad? Ok. Clínicamente, entonces, en la lepra lepromatosa dijimos que había que predominaban los nódulos con alteraciones de la sensibilidad.
incapacidad, aquí vemos que hay placas eritematosas, que hay también nódulos, ¿sí? Que hay lesiones hipocrómicas, como les dije al principio, simplemente manchas blancas, que posteriormente, a lo mejor en años, van a tener alteraciones de la sensibilidad, que va a haber adormecimiento o anestesia o dolor en las zonas afectadas. Y los nervios periféricos a la palpación están duros, además muy sensibles, ¿sí? Hay mucho dolor. Esta paciente también ya se las mostré desde la primera clase. Estas son las placas eritematosas y hemos dicho que esto corresponde a micronódulos. Y también recuerdo haberles comentado que se parece mucho a la tiña, a los hongos, ¿sí? Pero en este caso, este borde son micronódulos y en tiña son vesículas. ¿Ok? Estas son lesiones duras y además va a tener alteraciones de la sensibilidad. Fíjense, después de un año de tratamiento, hay ligera atrofia, sí, pero ya se quitó, ¿sí? Igual tenía en la espalda, tenía en palmas, en plantas también, y esta biopsia es muy típica. Entonces esto corresponde a un granuloma y acá están las células gigantes. Aquí hay hasta necrosis, células gigantes, algunas multinucleadas. Todo eso es muy típico de lepra. Pero fíjense, también hay estas placas. Ahí vemos en algunas zonas atrofia, cicatrices también, ¿no es cierto? Hay unas zonas hipopigmentadas alternadas con hiperpigmentadas, y aquí hay alteraciones de la sensibilidad. Sí, este paciente recuerdo que venía de Villa Tunari, de Chapá. ¿Está claro la lepra tuberculoide? ¿Cómo es la reacción Mitsuda en la lepra tuberculoide? ¿Cómo? La reacción de Mitsuda en la lepra tuberculoide, ¿cómo? Tengo entendido que para los que están inmunizados menor a 5 milímetros, para los que no están inmunizados mayor a 10, o de 10. Ya si mayor a 10 sería positivo. No, la respuesta es Mitsuda positivo o negativo en la lepra tuberculoide. Dime tú cuál. No sé. No sabes, ¿quién sabe? Positivo. Positivo. Y es 0,5. Si tienes una mácula o una placa endurada de 0,5, ya es positivo. ¿Listo? En cambio, el que tiene lepra lepromatosa no hace esa reacción porque ya ni se defiende. Está muy mal. ¿Sí? Entonces, la forma indeterminada es la forma inicial que decíamos podía empezar como manchas, no es sistémico, no hay alteraciones, no hay fiebre, malestar. El paciente con lepra lepromatosa realmente se ve muy enfermo. Tiene anemia, tiene alteración de las pruebas funcionales hepáticas y renales, se ve muy enfermo, tiene fiebre. No da reacción leprosa, él no es infectante, él no va a contagiar. Mitsuda podría ser positivo o negativo porque todavía está indeterminado. Está como que a ver a qué lado me voy, al lepromatoso o al tuberculoide, ¿ya? Y el infiltrado es inespecífico.
es más difícil, claro, hacer diagnóstico en este paciente, porque no está definido. Y en la clínica, lo que ya hemos dicho, manchas hipocrónicas, áreas de piel seca, adormecimiento, podría haber hipoestesia, sensación de hormigueo, y esto es importante, caída de pelo, caída de la cola de las cejas, porque hay infiltración por el problema de la lepra a nivel de los folículos pilosebáceos. Ok, este otro paciente también es el del Chapar, ¿sí? Entonces, fíjense las manchas. ¿Ven? Él no tiene nódulos, tiene manchas, pero él ya sabe que tiene lepra, porque tiene familiares que tienen lepra. La dimorfa o la borderline o la que está al centro es muy variable. ¿Sí? Yo creía que en específico el dimorfa era hombres y mujeres. El dimorfa, digamos, es más, un poco más que indeterminado. Indeterminado podría estar solamente con manchas por años y después recién aparecen algunas zonas anestésicas, ¿sí? Dimorfa ya, ese paciente de indeterminado va a tener menos cosas que nos ayude para hacer el diagnóstico que un dimorfo, ¿sí? Entonces, indeterminado es como empieza, generalmente manchas, pero manchas podemos tener por el sol en un paciente moreno, la dermatosis solar hipocromiante, ¿sí? Podría ser pitiriasis alba también, pero en ese caso no va a haber alteraciones de la sensibilidad, ¿no es cierto? Ok, entonces en la clínica van a haber placas eritematosas infiltradas y estas pueden estar ubicadas en cualquier parte. Esta foto es del libro y aquí, si le ponen muchas ganas de ver, hay un borde, ¿cierto? ¿Sí? Están delimitadas. Y acá hay hasta atrofia. ¿Sí? La piel está menos turgente, como que más laxa, más delgada. Y claro, tiene alteraciones de la sensibilidad. Este paciente, todos los que he visto, claro, son del Chapare. Después de la biopsia, y acá se nota mejor. Solo tenía manchas, así placas con un poco de infiltración, como que hay algo ahí. No sabemos lo que es, pero viene del Chapare. Entonces, lo primero que uno debe pensar es en lepra. Si no piensas en algo, no diagnosticas eso. Si no piensas en lepra, no diagnosticas lepra. Y hay muchísima lepra aquí. Pero la lepra difusa es la peor, es decir, es peor que la lepra que tiene nódulos y deforma la cara. La lepra difusa está en todo el organismo, no hay nódulos y el paciente parece de lo más sano, así como esos gorditos con cara en luna llena, turgente, es decir, no aparenta estar enfermo, pero ese es peor que el que tiene nódulos. Mitsuda negativo, da reacción leprosa y es alérgico, el más alérgico. Es una evolución de la lepra lepromatosa. Sí. A veces hay textos que dicen desde el principio ya el paciente va a ser difuso.
Si está muy inmunodeprimido, ni siquiera va a hacer nódulos, ni siquiera va a localizar el problema, está diseminado, ¿sí? Entonces se afecta a toda la piel, le llaman facies suculenta, llenito, ¿no? Facies en luna llena. En algunas zonas puede haber atrofia y hay caída de cejas y pestañas. ¿A cuál se llama madarosis? Creo que a las pestañas, ¿verdad? Cuando se caen las pestañas, madarosis. Hay nariz en silla de montar. ¿Se parece a la sífilis? Sí, pero en la sífilis que está alterado, ¿la parte ósea o la parte del cartílago? ¿Qué dices tú? En la sífilis hay nariz sencilla de montar. En la lepra también. A ver, busquen quién está con su celular, que en vez de chatear con alguien, busquen nariz sencilla de montar en sífilis. Ahí vas a ver si es la parte de cartílago o de hueso. En la lepra es al revés. Dice, la lepra señala cartílago y sífilis es la afección del hueso. Sí, así es. ¿Ya? Lo dice policontritis recurrente, granulomatosis con poliangelitis, abuso de cocaína y lepra. Abuso de cocaína Pero no como que lo en general. Abuso de cocaína. En el abuso de cocaína, por el aspirado, hay con frecuencia destrucción del cartílago. Entonces hay un paso de un lado al otro. ¿Se acuerdan de había una actriz muy guapa, una novela que se llamaba La Colonia, hace mucho, pero muy guapa ella, y después de un tiempo resulta que quedó como la nariz pues bien chatita, chiquita, como que ya no tenía nariz, se deformó completamente. Y demandó a su cirujano por haberle hecho esa nariz. ¿Sí? El cirujano dijo, no había más que hacer. El tabique estaba perforado por drogas, así que se cayó completamente. Okay. De nuevo, esta es la lepra de lucio difusa. Este no parece enfermo, no tiene nódulos. Esa es la fase suculenta. Esa es la fase suculenta, llenito, así. Bonito, suculenta. Ok. La misma paciente, para que no se les olvide. Y la lepra tiene manifestaciones agudas, reacción, es decir, una de las manifestaciones agudas puede ser la reacción leprosa y otra que las lesiones que ya tenía se exacerben, que empeoren. Esto corresponde a escara. Esto es tejido muerto. A esto le llamaban en la Biblia que el Lázaro se iba pues quedando sin piel en pedazos, así de forma exagerada, ¿no? Que caminaba y se le caían pedazos de piel. Y es por daño vascular. Son muy difíciles de recuperar esas úlceras. Pueden tardar años. Y bueno, la reacción leprosa es cuando el paciente que tiene lepra empeora. La lepra es una enfermedad crónica, pero aquí se reagudiza, se enferma y se pone mucho peor. Y puede ser porque está haciendo el tratamiento y hay
hay reacción al tratamiento, hay formación de complejos inmunes que van a hacer que la enfermedad empeore. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Reducir la dosis en caso necesario, revisar hígado, riñón, sangre, si hay anemia. Entonces hay que hacer un soporte de las medidas generales para que el paciente no se ponga mal, y además se usan medicamentos para la reacción leprosa que vamos a ver luego. El tratamiento de la lepra es combinado, es con 4 medicamentos, es un tratamiento que es gratuito, es supervisado por el CEDES. Debemos hacer el diagnóstico, debemos estar seguros del diagnóstico, mandar a CEDES y ellos se encargan de enviarle el tratamiento. Entonces, si es paciente del Chapare, de Villa Tunari, ahí en la posta lo tienen que seguir al paciente. ¿Ya? El tratamiento detallado lo tienen en su texto para estudiarlo, y si hay alguna duda me preguntan, o antes de la siguiente clase, o cuando estén estudiando me preguntan en el chat. Entonces, dijimos que la lepra puede tener reacciones de tipo 1 y de 2. La lepra tuberculoide y dimorfa tienen reacción de tipo 1, y la reacción de tipo 2 en la lepra más severa, y en la dimorfa que está en camino a la lepra lepromatosa. Entonces, este paciente que hace reacción leprosa va a tener una enfermedad sistémica severa, está con fiebre, está con anemia, con malestar general, no tiene ganas de comer, pierde peso. Es un paciente que tiene que estar internado. Y se usa corticoides, también se usa talidomida en la reacción leprosa. Pero, ¿en qué consiste esta reacción de tipo 1? Hay síntomas generales, como les dije, hay alteraciones en los nervios, es decir, es un paciente que no tolera el dolor en las extremidades, por ejemplo. Y pueden haber otras lesiones nodulares nuevas, hay edema, hay placas infiltradas, hay úlceras, necrosis es tejido muerto, ¿no es cierto? Y cicatrices. Y vamos a ver reacción de tipo 1 en lepra tuberculoide y en el borderline tuberculoide, en el que va a ir hacia tuberculoide. Ya. Los síntomas generales: pérdida de peso. En piel vamos a tener el tema nodoso, que ustedes ya lo han visto en la paciente que les dije que tenía lepra en los muslos, ¿sí? Puede haber eritema multiforme, eritema necrosante. En pierna lo han visto, el fenómeno de Lucio, les he dicho, donde hay necrosis importante. Y tipo 2 tenemos en un paciente enfermo en lepra lepromatosa, que es la forma sistémica. Ahí está de nuevo. Entonces me gusta ponerles muchas veces, aunque sea la misma foto, hasta que identifiquen. Entonces aquí hay alteraciones en los vasos, eritema nodoso. Es una paciente que tiene lepra
lepromatosa. A mayor detalle se ve un poco ahí. De nuevo, las manos. Hay edema, hay telangiectasias, los dedos se van haciendo ya más delgados en la punta, hay necrosis y hay mucho dolor. El diagnóstico para la lepra es basado en 4 puntos. Clínica, para eso nos sirve todo esto que hemos hablado ahora. Tiene nódulos, tiene placas, hay anestesia, ¿sí? Bacteriológico, ahí estamos buscando el bacilo de Hansen. Inmunológico, la reacción de mixtura. E histopatológico. Debemos estudiar así al paciente con lepra. Clínico, a ver, si tiene nódulos, es positivo, tiene el bacilo y hay un granuloma tuberculoide. ¿De qué tipo de lepra estoy hablando? No, es que yo dije que tiene nódulos. Tiene nódulos, tiene bacteriología positiva, tiene el bacilo de Hansen, muchos, y tiene, lepromatosa. Si es positivo, esto y esto, ya casi nos dan el diagnóstico, ¿sí? Entonces no se olviden, esto es importante. A ver, díganme un tuberculoide, ¿cómo va a ser aquí? ¿Va a tener granuloma? ¿Perdón? ¿Va a tener granuloma? Y no, ya, granuloma histiocítico. Claro. Sí. ¿Esto cómo va a ser? Negativo. Tuberculosis es negativo. No, está mal. No aprendieron nada. Sí, yo llegué recién. Doctor, ¿Ah? Yo llegué recién. ¿Y por qué llegaste recién? Estaba en un procedimiento. ¿Qué estaban haciendo? Estaba tocando el cuello. Ya, qué Era un proceso. procedimiento. Pero sí, eso hazlo no en horario de clase. ¿No ves? Porque ya no aprendiste lepra. A ver, yo creí que tú aprendiste, pero tampoco aprendiste porque aquí me has dicho que Es culpa mía, no te confundí. para que se deja confundir, se sabe, tiene que estar bien plantado y no cambiar. Es porque la persona tiene el sistema inmunológico bueno. Es positivo para porque tiene En la tuberculosis. Sí, la En tuberculosis es positivo, tuberculosis, sí, cierto. positivo. Entonces, No aprendan. es sistémico. Aprendan lepra lepromatosa. El otro es al revés. Sí. ¿Sí? Razonando es así de simple. En la clínica vamos a tener entonces en lepra tuberculoide esas placas que tienen, a ver, vamos a ir a ver el chat, Então, o nódulo é lepromatoso e Tá. tuberculoso é voy a, podemos leer el chat en voz alta, a ver, vamos a Se ver. ganó la infancia. Es que es falta de respeto, muchachos. ¿Ustedes creen que yo me vengo acá a recitar como loro porque sí? Yo tengo que estudiar para dar la clase. ¿Sí? Entonces, no es justo que ustedes estén chateando y que además quiten la atención a los demás, que no le den importancia. No me importa si no vienen los que no quieren aprender. Se lo pierden porque va a ser más difícil aprender para su examen, para los que no vienen. ¿Listo? Entonces no se engañen, aprovechen el tiempo y aprovechen que aquí está repitiendo alguien.
creo que 10 veces lo mismo, con el afán de que se les quede. Yo vengo aquí porque me gusta la docencia, ¿sí? Pero el fenómeno enseñanza-aprendizaje es de dos lados. No sirve que yo nomás me interese por el tema. Si ustedes no se esfuerzan, no van a aprender y la clase estaría de más. Porque todo lo que les estoy diciendo está en su texto. Pueden sacar 100 si estudian bien su texto, pero no van a aprender, aunque tengan buena nota, si no ponen atención a la clase. ¿Listo? Doutora, quando eu falei bacteriológico, é porque é paucivacilar ou multivacilar, não é? Se tem menos de 6, é paucivacilar, se tem mais de 6, é multivacilar. Em caso paucivacilar. ¿Estás hablando del bacteriológico? Sí, es eso. Ya, el bacteriológico es la cantidad de bacterias que tienes y que en el campo, el técnico, Sí. de acuerdo a la cantidad de bacilos, pone una cruz, 3 cruces, 10 cruces, qué sé yo. Aí tem uma pergunta agora. Ajá. Por exemplo, havia hablado para nós outros. Ajá. Por exemplo, você não tem nenhum negativo. Você tem, por exemplo, menos de 6, por exemplo, 5. É uma cruz? No, 5, espérame. Es que estás confundiendo. Hemos dicho de lesiones clínicas. Sí. 6 lesiones clínicas, nódulos, placas, lo que sea en la piel, ¿sí? Es multivacilar. Menos de 6 es paucivacilar. Sí. El paucivacilar o no tiene bacilos o tiene poquitos. Si no tuviera nada de ni uno solo, no tiene ninguna lepra. Sí. ¿Sí se entiende? Ok. Ya, ¿verdad? Sí. Bueno, Yo, dime. como tanto los dos son micobacterios, el tuberculosis y el tetrae, los dos serían positivos. Sí. Es que son bacilos ácido alcohol resistentes. Hasta ahí es su similitud. Pero cada uno ya tiene características diferentes. ¿Ya? Entonces, el lepromatoso. Fíjense, en la clínica, en este paciente vamos a tener muchos nódulos. Nódulos que van a deformar la nariz, que están en la ceja, que nos dan las facies de leonina, con alteraciones de la sensibilidad. ¿Cierto? Ok. En la baciloscopía, este va a ser positivo, muy positivo. Va a haber un sinfín de bacilos, llenito el campo. ¿Sí? Entonces, el caso lepromatoso, ya con esto haces diagnóstico. Con estos dos. Pero para el tuberculoide requerimos los 4 parámetros: el clínico, el bacteriológico, el inmunológico y el histopatológico, porque no tiene muchos bacilos o de repente ni encontramos, pero tiene lesiones, estamos sospechando que tiene. Para confirmar debemos hacer los 4 parámetros, ¿sí? El lepromatoso, la clínica manda, y si además le encontramos a los bacilos, pues ya. ¿Sí? Ok. El tratamiento, ahí está un resumen del tratamiento. ¿Sí? En los paucivacilares se hace este tratamiento. Tapsuna, fíjense que está en paucivacilares, pero también en multivacilares. Las dosis ahí están. Ahora vienen cápsulas que ya tienen todo el compuesto, están mezcladas, están combinadas. No hay este tratamiento para comprarlo en la farmacia. No sirve que un paciente no esté bien estudiado
por sí combinando 4 medicamentos en el lepromatoso, a veces hacemos tratamiento de por vida. Si no está bien hecho el tratamiento, pues el paciente se enferma muchísimo. ¿Listo? Entonces es muy importante llegar al diagnóstico correcto. Creo que aprendieron, yo espero que sí. Entonces esta paciente, fíjense, es la paciente que estaba con muchos nódulos y ella tiene 8 meses de tratamiento. Pero fíjense, yo, mi asistente le dice, María, para la siguiente vez se le va a tomar foto, así que venga sin maquillaje. Y la paciente, María, le dice, si yo no me pinto, yo no me maquillo. Entonces, esto se debe a la clofazimina, deja esta pigmentación, ¿sí? No es que ella se esté maquillando. Bueno, en la reacción leprosa les decía que usamos talidomida entre 200 y 300 miligramos. También la clofazimina, acá hay un error, 300 miligramos al día. La talidomida es un medicamento que hace muchos años alguien, una embarazada, notó que disminuía esas náuseas, ese estado feo que ocurre en las embarazadas en los 3-4 primeros meses. Entonces se compraba talidomida de la farmacia y claro, la vecina, qué sé yo, la amiga, pues ya le sabía. Resulta que de esos embarazos nacieron niños con ¿no? Con focomelia o con amelia. Focomelia, que la mano estaba directamente aquí, como unas focas. O amelia, o simplemente no tenían mano. Entonces, la talidomida es teratogénica. Y hubo una generación de niños así, con las manos aquí. Entonces, a partir de ahí, pues es un medicamento que no se vende libremente, este producto. Fíjense, estas lesiones eritematosas, placas, pacientes con tratamiento por muchos años, lepromatosa, pero todavía se nota, ¿verdad? Fíjense, este alargamiento del lóbulo de la oreja es muy típico. Ajá. Sí, no hay cejas. ¿Sí? Y ella venía con sus nietos. Ajá. ¿Qué hora tienen? 7:53. Bueno, para la siguiente. Tuberculosis. Tuberculosis, pero si quieren, es en 5 minutos una mención, porque avanzar tuberculosis es más complejo y más largo que lepra. Entonces, yo preferí que aprendan lepra, porque eso nos diferencia de los que dicen que se dedican al cuidado de la piel y hacen medicina estética, ¿sí? Entonces la dermatología abarca tanto que si uno no está bien parado, no sabe lesiones elementales, imposible, no va para adelante. Esto se puede confundir con acné, por ejemplo, ¿cierto? Y esto es tuberculosis. Fíjense que parecen verrugas. Es tuberculosis verrugosa. ¿Sí? Allá la clínica, el bacilo de Koch, que es pariente del bacilo de Hansen, ¿sí? Que se contagia por inhalación y además hay
infección secundaria, es decir, es muy raro, pero puede que el bacilo entre por la piel. ¿Cómo sería? Por una herida. En una serie. ¿Te vuelve un tuberculoso? No, en una serie de residentes que pues les pusieron un caso y no encontraban de dónde se contagió porque sí tenía tuberculosis cutánea, ¿no? Resulta que se resbaló, se cayó, se hizo un raspón la paciente, pero en la calle de repente alguien que está con tuberculosis activa escupe, eso en meses se seca y casualmente vas y te caes y ahí te pegó la tuberculosis, ¿no? Es de novela, pero puede ocurrir. Fíjense esto, estas lesiones están a lo largo de la cadena linfática, tuberculosis ganglionar, tuberculosis nodular profunda. Esto, si uno toca, sí se siente y es muy doloroso. Tuberculosis micronodular, ¿sí? Estos son micronódulos, así como hemos visto en la lepra tuberculoide, micronódulos en esa paciente, estos son micronódulos también. El diagnóstico, pues clínica, histopatología, PPD, acá en lugar de Mitsura, ¿no es cierto? Y esto se puede leer a las 48 horas, a diferencia del Mitsura que es a los 21 días. ¿No sirve leer a las? Dime. Oh, sí, ya debieran tener hecha. Entonces, para el diagnóstico hay criterios absolutos y criterios que nos van a sugerir. Absoluto sería demostrar el germen causal, ¿no es cierto? El bacilo de Koch. Y hacer un cultivo, aislarlo. Puede sugerirnos que encontremos granuloma tuberculoide en la biopsia y el PPD positivo. Es el PPD. Es el PPD. ¿Listo? Ahí está un granuloma tuberculoide clásico con las células gigantes acá multinucleadas. Y esto también ya se nos había mostrado. Es un paciente que empezó por acá, ¿sí? Pasaron años y bueno, aumentaban y él fue tratado como rosácea. Hay una patología, la rosácea granulomatosa, que se parece mucho, pero no respondía al tratamiento. Y si cuando uno piensa y dice, bueno, si no es rosácea, parece tuberculosis, pero para eso necesito biopsia. El paciente no quería un corte en la cara. Bueno, pues se fue llenando, volvió él solito y me dijo, sí, hágame la biopsia. Se fue muy contento, se fue muy bien. Doctor, la rosácea no es más como un eritema. Eritema, pero es ¿Saben cómo es el granulomatosa. Sí, hay varios tipos de rosácea. Ok, muchachos, ya hemos terminado. Bueno. Creo que a tiempo. Então, las quatro. Hablamos sobre el diagnóstico. Por ejemplo, en tuberculosis nosotros hacemos GeneXpert, aquela resistência da tuberculose. Ela nasce vezes, ela leva comida, algo assim, ou só não passa assim?